Hola a todos, yo soy José Cabrejos Mego en José CM y hoy les traigo la segunda parte de cómo jugar Hacksball. En este caso me voy a centrar únicamente en cómo ser un buen arquero. Vamos a empezar hablando de lo básico, obviamente, y luego, como siempre en mis vídeos, voy a mencionar también algunas técnicas. Bueno, en primer lugar quería agradecer por el buen recibimiento que ha tenido el video anterior, la parte uno de cómo jugar Hacksball. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. En primer lugar debemos tener en cuenta que imaginemos que aquí yo soy el arquero del equipo rojo de la izquierda y supongamos que está viniendo WhatsApp a atacar, tiene el balón. El balón en todos lados siempre tiene un ángulo. En este caso lo he graficado como ven hacia los dos palos y siempre hay una posibilidad de que el balón ingrese, sea que esté adelante, que esté arriba. Inclusive desde acá lo ven. Tiene que ser muy preciso, pero puede entrar. Siempre tiene un ángulo que lo va a dirigir, obviamente, hacia el arco. Ya eso va a depender de que él lo vea y que además tenga puntería para poder hacerlo llegar a donde quiere. Eso tenerlo en primer lugar, siempre presente. Luego, también podemos ver que si yo tuviera un defensa acá, por ejemplo, Gianluca, y él estuviera aquí, si se posiciona allí, ya está tapando parte de su ángulo, entonces el ángulo sería más o menos por allí, en este espacio nada más donde me estoy moviendo, porque más arriba no puede llegar ya que el ángulo está siendo tapado por Gianluca. Ahora vamos a ver otro punto. Si es que fueran dos delanteros, imaginemos que aquí vienen Dana y Wasa. Wasa está manejando el balón. Por ahí está Dana, está Gianluca y yo estoy en el arco, porque imaginamos que yo soy el arquero. Si son dos delanteros, cada uno va a tener un ángulo, obviamente cuando se pase el balón. Eso es clave, el ángulo parte del balón, no es del jugador, no es que Dana y que Wasa tengan un ángulo hacia el arco, sino que ellos con el balón tienen el ángulo que se mide basándonos en el mismo balón, no en el jugador. Y bueno, imaginemos que son dos, entonces en este caso fácilmente Gianluca puede ir a tapar a uno. Digamos aquí le anula el ángulo a Dana y el ángulo único que me preocupa a mí como arquero sería el de WhatsApp, porque estamos uno contra uno y bueno, de Dana ya se encargaría de anularla a Gianluca. Ello siempre tengan presente, cada jugador cuando tiene el balón va a tener un ángulo posible para hacer llegar el balón al arco. Bueno, ahora vamos con el siguiente punto. Si es que estuviera atacando por acá WhatsApp con el balón y imaginemos que aquí no está Gianluca, que tampoco está Paulo, sino que ellos están atacando adelante y que viene WhatsApp junto a Dana y yo por error he salido más o menos por acá y Dana está más acá, más atrás de mí. Entonces aquí vamos a graficar líneas como si se tratara de una posición adelantada. De ello es de lo que deben cuidarse también. Porque aquí en Hacksball no hay reglas de que exista una posición adelantada. Por ejemplo, aquí mi último jugador soy yo, el arquero. La línea de habilitación estaría allí, la verde. Y sin embargo ella está más atrás. En el fútbol real sería una posición adelantada, pero como indico aquí no existe ello. Así que debes tener cuidado de que no te atrasen así como te pasó con ella. ¡Ay! ¡Nos quita el corazón de la pulga! Luego, vamos a tener que ver que no te gane la espalda. Ese es otro tema, porque suponiendo que estemos en algún momento juntos, aquí el delantero del otro equipo y yo, ella con alguna pirueta podría hacerme quedar atrás y quedarse sola con el balón. Sin embargo, no voy a hablar en este video sobre cómo ganar la espalda, porque ello ya lo mencioné en otro video. Y es por ello por lo que en este momento te dejo en la parte superior derecha del video una tarjeta. Así se llama donde coloco
la referencia para que te vayas al otro video una vez que termine esto. Inclusive, ni siquiera tienen que revisar todo el video completo, sino únicamente el capítulo que dura 1 minuto, ya que no voy a repetir el contenido en este, sino que tiene que ser algo nuevo. Y a propósito también, algo muy importante para la función de arquero es la teoría del despeje, que también lo menciono en otro video. Y les dejo asimismo la tarjeta para que vean el capítulo que dura 2 minutos nada más, hablando sobre ello. Oye, despacio, cerebrito. Vamos a ver ahora el siguiente tema que resulta en Hacksball muy controversial porque las personas opinan de diferente manera. Si es que conviene achicar. Imaginemos que por aquí, digamos, está viniendo Aleli, delantera. Se coloca allí para poder patear. La pregunta es, ¿qué es mejor? Que yo me quede aquí en el arco y con esta línea verde voy a colocar. Yo tendría que tapar todo ello. Y mi tamaño es más o menos la tercera, la cuarta parte. En cambio, si yo me fuera más adelante, aquí por ejemplo ya tapo la mitad del espacio, midiendo en la línea verde, que es la gráfica que tiene para patear el delantero. Entonces, allí a eso se refieren con achicar la línea, achicar el espacio, porque el ángulo no es tanto que se achique, el ángulo es de esta misma abertura igual, solo que las líneas se extienden y bueno, se le achicaría más o menos el arco o la vista que tiene el delantero hacia donde puede anotar el gol. Entonces, en ello no hay una respuesta universal, no es que sea correcto siempre hacerlo o no hacerlo nunca, vamos a hablar a detalle de ello. En primer lugar, la mayoría dice que sí, siempre se debe hacer, que es correcto que en todas ocasiones salgan. Otros dicen no, el arquero no debe salir del arco, debe mantenerse aquí porque luego le ganan la espalda y bueno, sobre todo ello vamos a hablar. Ahora, yo considero que ambas son buenas, aunque más me fío de quedarme en el área, aquí mismo en el arco, en lugar de salir a achicar. Vamos a explicar por qué. Si achicas, ya se mencionó, claro, achicas te acercas y le reduces las posibilidades de hacer gol. Eso es lo bueno. Pero lo malo puede ser, por ejemplo, imaginemos que Aleli viene más acá. Se acerca por aquí con el balón y yo, que de lo que estaba en el arco, salgo a achicar, la sigo entonces. Y ella puede venir más acá. Yo obviamente me acerco tapándole el arco, porque esa es la idea, no solo acercarme, sino impedirle que patee. Y de pronto Leli decide hacer una pared aquí, rebota y le regresa. Y yo como estaba yendo hacia arriba, sigo, porque eso no me lo espero. Yo solo quiero taparle en el ángulo que viene al arco. Y ella que ya tenía pensado hacer eso, entonces baja a recibir el balón y queda sola. Por cierto, esto ya lo he mencionado en algunos vídeos, pero acá sí lo vamos a ver a detalle. Queda sola entonces, puede hacer el gol. ¿Y qué pasa con mi jugador arquero? Ya perdió la posición. Esa es una desventaja, por ejemplo, porque ya habría salido. Sin embargo, si es que Aleli hubiera estado aquí, por ejemplo, sin posibilidad de hacer paredes y sin compañeros, suponiendo que sus compañeros estaban más atrás y que no podía hacer paredes porque la pared del arco está recién al final, allí sí es bueno salir a achicar. Por ejemplo, aquí, en esta toma, yo puedo salir porque no corro el riesgo de que me haga alguna pared o algo así y más bien voy a desviar el balón. Así que ellos sí lo recomiendo. O por lo menos está permitido. Por otro lado, existe una regla, esto sí que lo tienen que cumplir siempre. No es como que les diga en ocasiones pueden salir o no. No, en este caso no tienes que achicar para nada. Supongamos, vamos a cambiar a ver qué tal si Alexin estuviera viniendo por acá. Y WhatsApp también está por acá. Yo vengo a taparle más o menos el ángulo a Alexin, o quizás estaba acá sin tapar el ángulo. Ya, están así posicionados. Alexin con el balón se acerca y Wasa, como ven, ya me ha ganado la espalda, me ha ganado la línea, está más atrás que yo.
Ahora lo vamos a graficar, aunque no hace falta porque es evidente. Él entonces está en una posición que en el fútbol común sería incorrecta, pero aquí no, porque aquí no hay esas reglas. Y bueno, entonces este delantero Wasa está más cerca a mi arco que yo mismo, que soy arquero. Allí la recomendación es nunca achicar, o sea, nunca acercarme al jugador que tiene el balón, que en este caso es Alexín. Porque, ¿qué pasa si yo de lo que estoy por acá me acerco a Alexín? Él, si yo le tapo inclusive todo el ángulo del arco, él no tiene únicamente el ángulo hasta acá, sino que tiene un nuevo ángulo para darle pase también a WhatsApp. Entonces le da el balón por acá y queda WhatsApp solo, porque ya el arquero que soy yo estoy más adelante. No le puedo impedir. Entonces por ello, cuando viene un delantero con el balón, pero hay uno detrás, que en este caso es WhatsApp, pues no tengo que venir a achicarle, es más, tengo que retroceder. Y ahora sí, justamente viene la recomendación. Para mí lo mejor es que retrocedan todos. O sea, obviamente el delantero va a venir con el balón, avanza. Y WhatsApp, claro, también va a seguir avanzando para acercarse al arco. Entonces mi recomendación es todos bajen. Básicamente el arquero baje en realidad. Hasta que WhatsApp se quede, por ejemplo, allí donde está ya sin el área casi. Ya no creo que pueda patear mucho. Inclusive a veces si se distrae y solo está mirando a Alexín con el balón, puede salir del área y no se da cuenta. Entonces allí ya estaría anulado. O qué tal si yo, por ejemplo, al mismo tiempo que intento achicar un poco, también tapo para que no le dé el pase a WhatsApp, tal vez. En ese caso tal vez WhatsApp se mueve más allá y de alguna forma ya sale de este problema para mí como arquero. Entonces allí ya se anula WhatsApp. Él ya no estaría siendo un problema para el arquero y en ese caso pues ya podríamos enfrentar al menos solo a uno, que es Alexín. Tiene que estar él totalmente anulado o tal vez un defensa lo estaría tapando para que recién ya yo diga, el único problema es Alexín y si quiero adelanto, pero bueno, más seguro en este tipo de situaciones estás dentro del arco, estás más cerca, porque el riesgo es que él se le escape, en este caso WhatsApp se le escape a Gianluca y le quede el balón y bueno, allí se hace el gol. Por ello es que eso se tiene que evitar. Imaginemos, como decía, que ya WhatsApp se anula, queda por atrás. Solo quedamos Alexín y yo. Entonces, si salgo a achicar, luego, ¿qué va a pasar? No voy a poder hacer un amague o algo así porque el balón lo tiene Alexín, no yo. Entonces llega un momento en el que los dos chocan y hay una colisión allí. Entonces el balón, ¿qué va a pasar? ¿Se va para arriba, para abajo? ¿Se queda allí en una diagonal? Hay una manera de que tú como arquero lo direcciones hacia donde quieres. Tal vez tienes a Paulo por aquí abajo y tú vas a direccionarlo para que después de este rebote entre los dos vaya hacia abajo. Si quieres saber a detalle cómo hacer eso, también lo he mencionado. Aunque en este caso les voy a redirigir con la tarjeta en la parte superior derecha de la pantalla a la primera parte de este vídeo, que es cómo jugar Hacksball en general. Y también solo dura 2 minutos la parte específica sobre cómo ganar los choques. No tienen que ver todo el video en este momento. Y bueno, lo pueden ver al final o si quieren ahora hacen una pausa, van a ver ello y regresan. Inteligente, ¿no? Seguimos entonces. Ahora vamos a ver otro punto, cómo esperar el remate cuando estés frente a frente con el delantero. Vamos a sacar nuevamente a ellos. Imaginemos que viene Dana con el balón y que yo estoy aquí en el arco. No hay nadie más. Entonces, una opción que ya lo mencionamos era achicarle el área, o sea, acercarme. Obviamente teniendo en cuenta los cuidados que ya mencioné, sobre que no les hagan paredes, de repente si es que está muy acá Dana con el balón, entre otros que ya dije. Y bueno, otra opción es no achicar, o sea, quedarte aquí, claramente, en el arco.
Y sin embargo, dentro de esa opción hay otras dos posibilidades también. Que permanezcas allí quieto, sin moverte. En ese caso, mi recomendación sería que te pongas en medio. Allí, ni muy arriba ni muy abajo, sino en medio. Para que tengas el mismo alcance a ambos lados, pues. Porque no sabes a dónde va a patear ello. Y por otro lado, también la posibilidad es que sin salir a achicar, te quedes en el arco, pero en lugar de quedarte quieto, estés así, subiendo y bajando, sea hasta el final del arco, o sea nomás allí un poquito, sube y baja, sube y baja. Eso lo bueno es que puede llegar justo, imaginemos que Dana decide patear arriba, y como yo estoy subiendo y bajando, justo estoy arriba y lo tapo. Sería todo bueno, pero lo contrario no es tan conveniente, ya que como me estoy moviendo, justo puede que yo esté arriba y ella decida patear abajo, y más bien yo estoy lejos de donde llega el balón. Eso sería una desventaja para mí. Y peor aún si es que la jugadora delantera sabría hacer las bicicletas, que es venir así arriba, abajo, porque si está arriba va a patear abajo, si está abajo va a patear hacia arriba. Y a veces hay jugadores que cuando se acercan al arco lo hacen para confundir al arquero. A propósito, sobre ello también he hablado en otro vídeo. Les dejo también la tarjeta en la que se trataba de un vídeo que analizo goles. Está entre los primeros donde se da la bicicleta. Y también tiene una ventaja, eso sí, aparte de que puede que justo yo esté arriba y ella patee arriba, también el hecho de moverme tiene la ventaja de que mi jugador ya va a estar ágil, ya va a estar en movimiento. En cambio, si espero allí, quieto, luego digamos que despejo el balón, se va para allá, Dana se va a ir al balón y yo también me voy a ir. Pero yo voy a empezar de velocidad cero a una velocidad que me permita llegar al balón. En cambio, si es que yo hubiera estado moviéndome, voy a continuar con esta dinámica al dirigirme al balón. Y ello en ciertas ocasiones da ventaja porque no es como que partas desde el detenimiento, sino que ya has estado de manera dinámica. Sobre la velocidad vamos a retomar al final. Ahorita quiero mencionar un punto más, que es que cuando tapes no presiones la tecla de patear antes de tiempo. Patear puede ser con Shift, con el 0, con el espacio, con la X o con cualquier otra que tú elijas. No la presiones si es que el delantero todavía no patea el balón. Si es que no es necesario, evita presionarlo porque ello te hace más lento. Eso también lo mencioné en el video anterior, que es la primera parte sobre cómo jugar Hackball. Les dejo la tarjetita en la parte superior derecha, en la sección de cómo correr rápido. Allí menciono muchos puntos que pueden hacerte lento. Y también, claro, la primera parte de este video va a estar en la pantalla final y también va a estar su lista de reproducción sobre cómo jugar Hackball para que lo tengan al alcance. Ahora sí vamos con el último punto, sobre que a veces algunos jugadores corren más rápido que otros. Por ejemplo, aquí despejamos, imaginemos que estábamos por acá y el balón rebota y se despeja para acá. No sé, pues supongamos que aquí están ellos dos, un defensa mío, Gianluca, y también está WhatsApp. Ya, y supongamos que Dana quiere ir al balón y yo que estoy más atrás, llego antes que ella. Nos preguntamos por qué. Ello depende de la velocidad. En este video lo que he mencionado era que uno te va a ayudar a mantenerte en movimiento, así, no quedarte estático, porque te hace perder ritmo, no solo mentalmente, sino que también el jugador va a estar un poquito más lento. Y además, el otro truco es que no estés pateando si es que no debes, no presiones la tecla de ellos si es que es innecesario. Y como digo en el otro video al que les envié, en la primera parte está más detallado sobre ello. Lo único que les recomiendo es que presionen el patear en primer lugar, obviamente para lanzar el balón, y en segundo lugar puede ser para comunicarte con algún compañero. Imaginemos que Gianluca está avanzando, tiene el balón y que Paulo está por acá. Entonces Alel y Alexín, los dos se van a complicarle a Gianluca y él parpadea quizás para pedir el balón.
Entonces Gianluca ya sabe que tiene una opción libre. Y bueno, procuren parpadear poco, solo que los vea el compañero. No tanto porque si no los va a hacer lentos en ese momento. Y también pueden utilizar el parpadeo con la tecla de patear. Si es que, por ejemplo, están yendo dos jugadores al balón, los dos se acercan, allí sirve para que uno de ellos diga yo voy al balón. El que parpadea el balón, por ejemplo, Paulo dice yo voy a ir. Y entonces Gianluca ya puede irse a otro lugar, esperar el pase o algo así. Todo ello son técnicas como de lenguaje, comunicación en el juego o sobre cuándo se corre rápido y todo ello. Son técnicas que se aprenden con la experiencia en el juego, con el tiempo que uno lleva, porque los juegos de fútbol son así. Se tiene que aprender la dinámica de cada tipo de juego diferente y en el caso de Hacksball hay mapas además. Cada mapa tiene diferente dinámica. Imaginemos, por ejemplo, que Paulo patea el balón a la pared y le va a regresar con cierta velocidad. Pero hay juegos en que pateas y el balón regresa y te bota además a ti más lejos. O en que tú pateas y el balón se va hasta medio campo. O pateas y se queda allí a las justas, le alcanza la fuerza. Inclusive aquí en Hacksball hay otros mapas en los que sí pasa así. Por ello es que ellos aprenden con la práctica sobre cómo es el balón, cuándo se corre más rápido y otros temas. Bueno, eso ha sido todo por hoy sobre cómo ser un buen arquero. Vamos a seguir preparando una parte posterior. Espero sus recomendaciones en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Bye.